proyectos tiene la Fundación para 1971? Pues tratará de pondrá en marcha, mejor dicho, Dios mediante, 3 ideas, que son, por una parte, los programas. Se trata de seleccionar temas para someterlos a los estudiosos. En segundo lugar está la posible creación de un servicio de publicaciones con el fin de que los trabajos realizados por medio de la Fundación sean divulgados y lleguen a los especialistas, es decir, a las personas que en general puedan necesitarlos. Y finalmente está el edificio, que aquí está su maqueta, que no será solamente la sede de la Fundación, sino un centro importante de actividades culturales de todo tipo. Yo creo que los protagonistas responderían a la pregunta de qué supuso la edificación de José Luis Picardo entre el 73 y finalmente su apertura en el 75 del edificio de Castelló 77, como un cambio que hizo que la Fundación pasara de ser una oficina de proyectos a ser un edificio donde conspiran y programan gestores culturales. Fue una sorpresa el que en ese pequeño concurso entre arquitectos obtuviera el encargo. Este fue, yo creo que su primer edificio moderno y un edificio, pues efectivamente, que no me sorprende que él lo considerara el mejor de su carrera. En aquel momento la arquitectura española ya había abrazado la modernidad y muchos arquitectos seguían lo que se ha llamado la modernidad orgánica, inspirada por las formas curvilíneas de Mendelssohn en sus orígenes y después Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright había acabado en el año 57 el Guggenheim de Nueva York, un edificio icónico y casi un símbolo de la ciudad, y en el año 71, cuando se encarga este edificio, pues todavía están los ecos de la fascinación con ese museo de Wright. Y de hecho, un edificio que se inicia al mismo tiempo que este es Torres Blancas, un edificio de Sáenz de Oiza, que también tiene la misma, digamos, poética orgánica. Tenía la ventaja de ser un edificio exento, o sea, no era un edificio entre medianeras o que tuviera que dialogar con otros, sino que se colocaba en su parcela, ¿sabes?, como un objeto icónico. O sea, que hizo un estupendo edificio, pero también un icono para la Fundación. A mí hay algo que me pareció siempre distintivo de la Fundación, y es que en la planta cero lo que se encuentra uno es una moqueta, una buena moqueta de lana en la parte donde recibes al público, y eso daba una calidez enorme a un edificio que por fuera es un buen ejemplo muy vivo y muy actual de arquitectura brutalista de los 70, pero en cambio dentro tiene esa calidez con la que ofrecemos nuestra hospitalidad a los que vienen a vernos. La música clásica ya formaba parte nuclear desde que comenzó la Fundación su actividad en el año 55. Por tanto, cuando en el año 75 se inaugura el edificio con un auditorio, de forma natural la Fundación sigue promocionando, ahora a través de los conciertos, lo que ya venía haciendo los 20 años anteriores, que es fundamentalmente música de cámara,
música contemporánea y actividad creadora de intérpretes y de compositores españoles. El auditorio se concibe como un espacio de las máximas prestaciones posibles en ese momento, de iluminación, de acústica, de comodidad de los oyentes. Era un espacio muy importante porque realmente en Madrid no existían salas de cámara grandes. La Fundación Marc realmente era una especie de regalo que nos había caído del cielo, ¿no? El primerísimo ciclo de conciertos que se organiza en febrero de 1975 se dedica al concierto de los 4 compositores más importantes que había en la España de los 70, Tomás Marco, Cristóbal Hafter, Claudio Prieto y Luis de Prado. Un ciclo de conciertos centrado en la música contemporánea. A partir de ese momento, la Fundación inauguraba de forma regular la actividad concertística en los miércoles. Y 50 años después sigue estando vigente. Los estrenos en el Auditorio de Marc eran siempre acontecimientos. Y el hecho de los conciertos monográficos, que de repente 4 compositores tuvieran 4 conciertos monográficos, pues realmente una cosa que se sabía que existía en Inglaterra y en Alemania, pero que en España no se había dado nunca, ¿no? Y eso para los compositores fue muy positivo, pero para el público también, porque les permitía acercarse a nosotros y vernos. Y el público estaba deseando ver cosas. En el año 75, la Fundación decide que la cultura musical, una buena cultura musical, se consigue no solo a través de la organización de conciertos, sino también a través de propuestas pedagógicas que enseñaran a los jóvenes, adolescentes, a aprender a escuchar la música clásica. Se hizo un poco como una trivia piloto, a ver qué pasaba de traer niños a que escucharan un concierto clásico que se les explicaba y que no quemaran el teatro de paso, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso tuvo un éxito impresionante y realmente por aquí ha pasado mucha gente en la edad escolar, que yo no digo que todos hayan aficionado a la música, pero si un tanto por ciento que sea pequeño se ha aficionado, eso fue una labor inmensa que hizo la Fundación y que sigue haciendo. Tengo que dar una palabra de gracias a la Fundación Juan Marc, que nos ha prestado su ayuda y este espléndido local en el que tengo el gusto de hablar a ustedes. La Fundación Juan Marc estrena una espléndida instalación en este momento. Tengo el honor y la responsabilidad, según parece, de estrenar literalmente esta sala de conferencias, lo cual me da mucha responsabilidad. Desde la inauguración de este edificio en el año 1975, una de las ramas esenciales de las actividades de la Fundación Juan Marc es su programa de conferencias. Si analizamos solamente la programación de conferencias de la Fundación Juan Marc de ese año 75, ya da cuenta del carácter multidisciplinar, plural y abierto que había concebido la Fundación para su programa de conferencias. Camilo José Cela, Miguel Delibes, del ámbito internacional la feminista norteamericana Betty Friedan, el científico ganador del premio Nobel Severo Ochoa. Cuando la Fundación Juan Marc inicia su programación de conferencias, también toma la inteligente decisión de grabar los audios de todas las conferencias, sin más ánimo que el registro de las mismas. ¿Quién nos iba a decir que las nuevas tecnologías nos iban a permitir poner a disposición de todo el mundo esas voces? A las palabras, el escritor va dejando huella de su paso por este bajo mundo a través de la pública evidencia. This revolution must be seen in terms of its unique reality in a two-sex старой России не было. И я не mог мечтать о том, чего... Verzeihen Sie, dass ich Deutsch spreche, aber wir haben einen so charmanten Katalysator. Naturaleza y profundidad de la música, se aprende tanto sobre la vida y sobre la existencia humana. Con Stendhal, que tiene que ver con un romanticismo un poco enfermizo, que tiene que ver con esta cosa de los amores no correspondidos y cómo la gente puede morir sin amor. Beginning of One Man Rule had it very lucky, actually, because right at the heart of that system was a problem with succession. Who was going to... No se puede contar todo. Hay algo que se debe suprimir y en esas supresiones está muchas veces
el gran éxito de una narración. Uno de los efectos que tuvo la programación de arte de la Fundación es que a la política de becas que la Fundación ya tenía se le sumó la posibilidad de que los artistas que habían obtenido becas de artes plásticas y fotografía pudieran exponer en exposiciones colectivas dedicadas a los becarios. Pero sobre todo supuso que se había creado un edificio, una de cuyas funciones era ofrecer una programación continua de arte moderno y contemporáneo. Y no había algo así en España. Con el nombre de Arte 73, la Fundación Juan March ha organizado una exposición antológica de artistas españoles que recorrerá varias ciudades ofreciendo un panorama interesante de nombres y tendencias que representará la casi totalidad de nuestros pintores y escultores. No se conoce bien el arte contemporáneo español o hecho en España. Entonces la Fundación, con el título de Arte 73, crea una exposición itinerante que da vueltas por España y por algunas ciudades internacionales, y esa exposición acabó su itinerancia en el año 75, en este edificio. Cuando a esa le siguen enseguida Kokoschka, Dubuffet, Picasso, eso tiene un enorme impacto porque no había instituciones que hicieran eso hasta ese momento. Al hambre de conocimiento del arte internacional, al hambre de conocimiento incluso de los artistas internacionales, muchos de los cuales venían a las inauguraciones de sus exposiciones en la Fundación, ese hambre, digamos, se encontró con una institución que había identificado que el hambre era esa y no otra, y que ofrecía la dieta necesaria para saciarla en primera instancia. Lo hizo, creo que con bastante inteligencia. Nos alegra poder presentar hoy esta exposición de Óscar Kokoschka. Para la Fundación es un honor acoger en nuestra casa a su persona y a su obra. Siempre he pensado que el hecho de que Kokoschka se programara en el año 75, justo cuando la persona que había gobernado en solitario y de manera dictatorial este país durante 40 años estaba pasando a otra vida, es una señal de alguna manera, ¿no? Y fue un acontecimiento. Un gran artista internacional, un perseguido por algunos de los totalitarismos del siglo XX, que viene a Madrid y presenta su exposición. Hay una foto famosa con Carmen Delgado de March paseando por la sala de exposiciones, el viejo, imponente Kokoschka, ¿no? La Fundación demuestra su agilidad para tomar decisiones prontas, que son las que dan solución a la necesidad que realmente se experimentaba. La necesidad que realmente se experimentaba es: no conocemos el arte moderno y por tanto lo que hay que hacer es traer cuanto antes a artistas modernos a que expongan entre nosotros. Uno de los rasgos de la Fundación es que ha sido extraordinariamente fiel a sus principios. No solo disfrutar del arte y de la cultura, sino también aprender con herramientas que van complementarias al propio acto de interpretación. Entrevistas previas, notas al programa, conciertos pedagógicos. Todo esto son herramientas que ya en el año 75 se ponen en marcha, se ponen en desarrollo, y que 50 años después siguen moldeando nuestra concepción de la programación musical. ¿Quién nos iba a decir que aquel edificio inaugurado en 1975 y pensado ese auditorio para un público presencial iba a tener las dimensiones globales que hoy nos da Internet, y que esas conferencias pensadas para un público presencial residente en Madrid iban a poder ofrecerse a todo el mundo? Marc respondía a una necesidad social de que hubiera cosas, y la gente estaba ávida de que hubiera cosas. Eso provocó que fuera una interacción entre la sociedad y la propia Marc, que marcó pues todo lo que se desarrolló después en otras instituciones, que a lo mejor sin que aparezca lo de la Marc, pues no se les hubiera ocurrido hacerlo. Yo creo que la Fundación acertó eligiendo a Picardo, que era tan buen interiorista como buen exteriorista. El edificio se sigue manteniendo vivo y es un foco de modernidad en un barrio de arquitectura bastante convencional, y tiene algo
que yo creo que en España a veces se echa de menos, que es una escala bastante adecuada a su finalidad. Está muy bien conservado, pero eso es mérito del edificio, en parte, y mérito de los que lo ocupan. Cuando un edificio se ama por los que lo habitan, al final lo reparan. Y eso es esencial, ¿no? Un arquitecto decía que él confiaba la supervivencia de los edificios a que se convirtieran, digamos, en que se hicieran amados por la gente que los iba a usar, porque sabían que así lo cuidarían.